Hola amigos, soy Ricardo Grosona en nombre de su programa Cristonautas, que es un programa que pretende ayudar en un diálogo y una conversación para clarificar un poco estos temas tan importantes de historia de la salvación. Y tenemos la gran alegría de contar con el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta serie que estamos llevando. Pienso que la alegría principal es la de contar con este regalo de Dios increíble, que no es solamente un regalo, sino que es una presencia suya. Él está con nosotros cuando tenemos la Biblia en mano. Perdón que yo quiera interrumpir porque íbamos al programa, pero usted acaba de decir algo muy interesante. ¿Tener un libro puede ser presencia de Dios? ¿Cómo que tener la Biblia es un solo libro junto o no? No. La Biblia no es un libro, es una biblioteca, pero es toda la biblioteca junta, palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es algo, es alguien. Sí. Pero esto viene de un concepto muy antiguo. La palabra dada es alguien que se ofrece, alguien que se da. Por eso nosotros hablamos con tanta claridad y cuando se termina del proclamar, por ejemplo, en la liturgia, un texto de la Sagrada Escritura, decimos, hacemos un momento de silencio y decimos palabra de Dios. Eso significa que el mismo Dios está hablando. Claro, te está hablando, porque en realidad, como pasa en la Biblia, hay muchas cartas, como las cartas de San Pablo, especialmente conocidas, pero toda la Biblia es una carta. Y es una cosa alegre y hermosa recibir una carta. Y aun cuando nosotros estamos tratando estos temas tan difíciles, en el programa pasado, no sé si ustedes recuerdan, estábamos hablando de la cautividad en Babilonia, cuando había sido llevado todo el pueblo y en ese momento de gran lamentación. Podríamos hacer una síntesis y decir, ¿cuál fue esa sensación que vivió el pueblo lejos de su tierra, su ciudad completamente destruida, no quedó piedra sobre piedra? ¿Qué sentían? ¿Qué decían? ¡Ay, Señor! Bueno, aquí hay que decir que la Biblia se escribe también como una reflexión, muchas veces posterior. Ya hemos hablado del Éxodo y decimos que el Éxodo fue fundamental, que el Éxodo fue como un momento de gracia excepcional. Ahora, si pudiésemos despertarnos en medio de los hebreos caminando hacia la tierra prometida y dijésemos qué fabuloso lo que están viviendo, yo creo que nos dirían, estás completamente chiflado, esto es un desastre. Algo así también habrá ocurrido en la cautividad de Babilonia. Y nosotros somos capaces de decir que aquello fue importantísimo, fue una lección magistral, fue un momento de gracia inmenso, pero los que lo estaban viviendo, te quiero ver. Y esto le puede pasar a cualquiera cuando pasa por un mal rato. También, hoy en día, cada uno sabe de su propia historia. En Argentina, cuando alguien se encuentra con alguien y lo saluda, decimos, hola, ¿cómo estás? Y suele contestar, muy bien. Y después dice, ¿o quieres que te cuente? O sea, la formalidad del saludo. Claro, es decir, si quieres que te cuente, un cautivo de Babilonia se pasaba el día llorando. La tristeza de haber perdido todo. Pero había la voz de los profetas que despertaban al pueblo. Y esa fe profunda, sabida pero no siempre sentida, de que el Señor no abandona nunca a los suyos. Y para hablar de eso, podemos citar un salmo que es muy conocido, como es el Salmo 126, que dice que cuando el Señor recuperó a los suyos, nos parecía estar soñando. Se llenó nuestra boca de risas, nuestros labios de cantares. Es decir, después de tantos años de cautividad, ellos encuentran esa alegría posterior. Es decir,
en la siembra, la semilla que se muere, podríamos decir, qué tristeza, se murió la semilla. Al ir van llorando, llevando la semilla, vuelven cantando, trayendo las gavillas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va sembrando, no sé si sabes que en los tiempos antiguos, cuando llegaba la Cuaresma, que era la época de la siembra, la gente tenía una opción. O se comían la semilla o la echaban en la tierra. Si se la comían no había cosecha para el año siguiente. Entonces tenían que tirar la semilla llorando porque se lo hubieran querido comer. Pero después vienen cantando, trayendo las gavillas. Porque ha surgido mucho más por cada semilla. Es todo un símbolo. Y la ida a la cautividad de Babilonia fue llorando, sembrando sus vidas incluso. Pero vuelve la nueva generación llena de alegría, que son las gavillas de los hijos de la cautividad de Babilonia. Y entonces es una época dramática, llena de lecciones, y que debería servirnos a todos para escarmentar en cabeza ajena. Padre Hernán, yo quisiera que retomáramos una idea del programa anterior, tal vez no lo habían visto algunos de los televidentes, claro, que la historia no es así lineal. En la historia, tú decías, yo había sido subidas y bajadas, tú dices subidas en círculo y vueltas hacia atrás. En espiral, decíamos, en espiral. Yo estoy viendo todas las partes del programa que estamos haciendo y me estoy dando cuenta de que el pueblo en un momento de apogeo termina siendo esclavo en Egipto. Pero la libertad implica, la salida del Éxodo, implica también estar en un desierto, solos, abandonados. Vuelven y les toca una serie de conquistas, es decir, hay subidas y bajadas, retrocesos y avances, Mi pregunta es ¿por qué los seres humanos de hoy pensamos que la historia, si yo creo en Cristo, ahora me tiene que ir todo perfecto, todo bien? Los que creemos en Cristo nos debe ir así y por el solo hecho de decir creo, ¿nos va a ir bien? En el grafismo que decíamos de la crecida en espiral, decíamos también, cuando vamos mejor, vamos al lado, porque ni siquiera vamos por la línea de lo que sería lo correcto, lo que corresponde. Cuando nos encontramos con la línea es cuando venimos atravesados y volvemos para atrás. Pero somos capaces de afirmar los que tenemos fe, de que el Señor escribe derecho con renglones torcidos, volviendo un poco a la imagen que tú mismo decías antes, porque estas formas gráficas son aproximaciones a la realidad. Pero entonces hay que saber que la historia es maestra de la vida. Hay dos cosas que quisiera recalcar de este diálogo, Padre Hernán. En la primera es, evidentemente, hay que aprender algo de la Biblia. Hay que aprender todo. Hay que aprender todo. Hay que aprender la vida, a vivir. Jesús lo dirá o lo llamará de otra forma. Hay que saber llevar su cruz. Todo esto está profundamente concatenado. Y así es como vamos entendiendo lo que ocurre realmente cuando tomamos momentos dramáticos de la historia y quizás nosotros, sin quizás, estamos en mejores condiciones que aquella gente para darnos cuenta de los valores del pasado. Eso sí, la historia se nos cuenta para conocer las raíces de donde venimos, de dónde parte también la esperanza fundamental cristiana que tiene en el Antiguo Testamento. Me permito decir algo que ya dije antes, yo soy un entusiasta del Antiguo Testamento. Mucho más del Nuevo, pero del Antiguo Testamento me parece fundamental y lo estamos viendo. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque son 2000 años de historia. Y entonces ahí no es teoría. Lo fascinante del Antiguo Testamento es que es una realidad vivida a lo largo de siglos y por lo tanto las enseñanzas son únicas. El Nuevo Testamento es solamente un siglo de historia, porque es la culminación, como dicen los españoles, es la guinda de la historia. Pero el Antiguo Testamento es como el fundamento de donde parte la experiencia de una horda de salvajes, vuelva otra vez la imagen, que se está convirtiendo, todavía no, estamos en camino hacia la plenitud.
Y eso estamos, no sé en qué lugar del camino, pero digamos que todavía parece que falta bastante. Es decir, hay una relación de nuevo entre este momento tan triste y dramático que viven, que tú decías, están llorando, están muy mal, pero hay una cuestión. Sí. ¿Dios los abandonó? Nunca abandona Dios a su pueblo. ¿Y qué signo? Que había presencias de personas que después tienen algunos nombres. Sí. Sí. ¿Quiénes eran estos? ¿Y cómo estas personas se dieron cuenta que Dios los llamaba? Estoy pensando en un Ezequiel, por ejemplo, en la vocación de Ezequiel y en otros más que guiaron al pueblo. Sí, pero hay en este caso una persona clave que no es judío, tampoco es Nabucodonosor, pero sí es un rey persa, que conquistará y aniquilará todo el imperio neobabilónico y se apoderará de aquellas regiones. Se trata del rey Ciro de Persa, que cuando conoce la historia de los hebreos, como si fuera iluminado por el Señor, les dice, ustedes pueden volver a su tierra, porque quizás él sintió en los lamentos y en el llanto de aquellos que cantaban y querían cantar en su propia tierra, como que había algo grande que podía servir a su propio imperio, porque cada uno habla de la feria, cómo le va en ella, y con sus propios intereses quiere sacar bien de los males de otros. Pero es así como el rey persa es un personaje clave. Habría que hablar aquí del rey persa o de los persas como de un imperio relativamente breve, pero de una enorme importancia, que algunos historiadores dicen que si no fuera por Alejandro Magno hubiera podido ser más grande que el imperio romano, por el proyecto mismo y por lo que llegó a ser, quedan las ruinas de Persépolis, su gran ciudad. Y este rey permite gracias a una serie de diálogos y encuentros con varios personajes de la historia de Israel. De los que no tenemos una noción muy exacta ni muy precisa, pero sí se va dando esta vuelta a través de dos que son un poco el corazón de la vuelta, un sacerdote y un gobernador. Se llaman Esdras el sacerdote y Nehemías el gobernador, que son los que llevarán a cabo la reconstrucción de Jerusalén. Pero todavía no han vuelto todos. Conocemos la historia de algunas otras partes donde también se vive la cautividad. No es en la ciudad de Babilonia, sino en la ciudad de Susa, donde habrá una reina, que es la reina Esther, con el rey Asuero, con un personaje llamado Mardoqueo, y allí esa historia que es muy bonita, no vamos a poder contarla ahora, pero es una forma de invitar a leer estas cosas. Son textos breves, se leen en media hora y que forman parte de la manifestación de Dios en la historia de su pueblo. Yo creo que lo que acaba de decir el padre Hernán, y me dirijo especialmente a la audiencia, es lo que dice, son parte de una manifestación de Dios que debemos conocer. Es decir, nosotros debemos conocer cómo Dios actuó en el pasado, porque también seguramente Dios quiere seguir actuando en nuestro presente. No quiere seguir, sigue actuando en nuestro presente. Depende que nosotros le demos cabida, eso sí, pero Dios sigue actuando siempre. Dios sigue actuando siempre. El pueblo va retornando entonces por partes y van reconstruyendo la ciudad de Jerusalén. Primero se reconstruye el templo, ¿verdad? Tengo entendido. Primero se reconstruyen las murallas. Las murallas, eso, para muy defender. Importante. Es así como se reconstruían las ciudades antiguas. Incluso es casi cómica la referencia que se dice que en la reconstrucción, bajo, digamos, la dirección de los arquitectos, los obreros tenían en una mano la espada y en la otra mano la paleta de albañil para poder ir agregando las piedras o los ladrillos. ¿Y por qué la una y la otra? A ver. Porque estaban defendiéndose, porque los vecinos no querían que reconstruyeran Jerusalén, porque los pueblos vecinos de los hebreos siempre reconocieron la grandeza de este pueblo.
y entonces le tenían miedo y pavor. Y digámoslo con otra palabra, respeto. Porque siempre han sido dignos de mucho respeto los hebreos en la historia de la humanidad, aunque algunos sufran las consecuencias, como les pasaba a los cananeos de su entorno. Y así es como se reconstruyen primero las murallas y después se reconstruye dentro el templo. Pero eso sí, sin el Arca de la Alianza. ¿Y qué sabemos del Arca de la Alianza? Nada. No sabemos nada. Es decir, se la llevaron en esa primera deportación o en esa segunda deportación que hubo y ya no volvió nunca más. Sí volvió. Pero ¿cómo no? Me acaba de decir, padre, que no sabemos y ahora que sí volvió o lo dejamos para otro programa. Lo que pasa no, tenemos que adelantarlo porque volveremos en el próximo programa. Pero aquí, como me decía un amigo, a mí me dice las cosas 10 veces y entiendo enseguida. Y entonces prefiero ya adelantarme. Dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ellos esperaban todavía un cofre de madera de acacia enchapado en oro con las tablas de piedra dentro. Para Dios eso ya era historia antigua. Dios quería venir de una manera nueva, porque esto es lo formidable de la etapa a la que nos preparamos, que se llamará el Nuevo Testamento y estamos a las puertas. Y todos los programas que hemos hecho hasta ahora nos han llevado al portal de entrada del Nuevo Testamento. Y en todos hemos hecho alusión al Nuevo o al definitivo Testamento con Jesús, ¿verdad? Al verdadero Testamento de Dios, para nosotros cristianos. Con la imagen de Jesús, que es la imagen con la que Dios siempre soñó, el Padre, para la humanidad. Jesús, que es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y que responde a lo que los salmos venían diciendo, muéstranos tu rostro. Y en Jesucristo Dios mostrará su rostro. Pero sí, no nos adelantamos del todo. No nos adelantamos porque hay un tema que me parece importantísimo. Estamos hablando ya de la reconstrucción de toda la Jerusalén y estamos hablando de los últimos momentos y vienen ahora nuevos profetas, los profetas que se llaman después del exilio. Sí. ¿Cuáles son los importantes en esto? Hay que tener muy en cuenta aquí al tercer Isaías. Ya dijimos cuando hablábamos de Isaías, y quizás es el momento de aclararlo todavía, Isaías no es simplemente un profeta, sino que es una escuela profética. Y las profecías de Isaías, que son las principales, si alguien ha ido a Jerusalén, habrá podido ver el texto completo, conservado del tiempo de los esenios, de las profecías de Isaías, y que está en ese museo del libro, que tiene la forma de un cántaro, de la vasija de un cántaro, y donde está hecho en honor de ese texto completo del profeta Isaías, que es, dentro de los profetas escritores, el más venerado por Israel. Y ese libro es toda una parte de la historia del pueblo de Dios. Cuando decimos una escuela, decimos que hubo 3 épocas. El primer Isaías, ¿quién fue? Fue un aristócrata de Jerusalén, un hombre culto muy importante, que era escriba al mismo tiempo y que compuso el inicio y trajo un espíritu, y ese espíritu se fue sucediendo. Y la segunda etapa es precisamente la cautividad de Babilonia. Yo quisiera aclarar porque me parece muy importante, cuando en la Iglesia Católica nos referimos al Espíritu, es a las inspiraciones del Espíritu Santo. Exacto. No es que había una transmutación ni una reencarnación de Isaías, ¿verdad? Porque mucha gente podría pensar, eso me da pie para... No, ¿verdad? Hay un espíritu, y aquí es el momento de decirlo, y no sé si lo hemos dicho bastante. El autor de los textos bíblicos es el Espíritu Santo. Decíamos, cuando hablamos del Éxodo, es el dedo de Dios. Así es llamado también. Es
aquel ave que aleteaba sobre las aguas en el día de la creación. Ese Espíritu de Dios que es el autor verdadero de los textos, el que inspiró a los escritores lo que habían de escribir. Y entonces ese Espíritu estuvo presente en este llamado Isaías, que fueron otros los que siguieron, y era bastante común en la época antigua, cuando alguien escribía algo y quería darle importancia, no le ponía su nombre, le ponía el nombre de alguien importante. Y entonces se llama a sí mismo Isaías, quizá también y seguramente por inspiración del mismo Espíritu, para que se sepa la presencia de ese Espíritu Santo. Ahora es al revés, padre. Ahora alguien escribe algo, lo copia y le pone su nombre. Los plagios. Los plagios. Yo quisiera que nos detuviéramos para poder avanzar, porque los programas tenemos un tiempo limitado, en una experiencia importantísima que sufre ahora el pueblo de Israel, que es una nueva invasión, yo no sé si fue tan violenta o no, que es un joven macedonio que en nombre de Grecia invade por todos lados, invade, y es el tiempo de Alejandro Magno. Sí, ¿Cuál es la importancia que tiene un personaje extrabíblico como Alejandro Magno en la historia de la Biblia? Bueno, ya lo hemos dicho antes del rey Ciro, que es extrabíblico, no es miembro del pueblo de Dios, que sin embargo es como la mano de Dios, y como ocurrirá con otros como Aníbal, y que en muchos momentos Dios utiliza extranjeros para su propio plan. Y entonces aquí sí damos un cierto salto en esta etapa que algunos llaman como el silencio previo a la gran pieza musical. Había ocurrido ya esto con el Éxodo. Antes del Éxodo hay largos siglos en donde parece que Dios no habla o no habla mucho, y de pronto ocurre el gran hecho. Ahora esta etapa de los siglos, desde el exilio de Babilonia hasta el momento de la venida de Jesucristo hacia la que nos preparamos, hay algunos pequeños detalles importantes, y a veces en manos de extranjeros, también por la opresión de los distintos pueblos que se van apoderando y que son como silencios de Dios. Alguien podría decir, ¿y qué hace Dios que no interviene ahora? Intervino con Ciro, sí, pero los persas fueron oprimidos por los macedonios. Alejandro Magno tendrá una enorme importancia desde el punto de vista escriturístico, porque es la entrada de Grecia, es la entrada de los escritos en griego, es también los sucesores de Alejandro Magno, que fue el gran rey, pero que murió muy joven, y que dejó la sucesión de los Seleucidas, así se llaman, los sucesores, los generales Seleucidas, que traerán al mundo bíblico el lenguaje griego que se hará muy presente. Aquí yo me quisiera hacer una pregunta, porque mucha gente, lo que pasa aquí en este país donde estamos grabando esta serie, que es Estados Unidos, mucha gente hispana viene a vivir a este país y sus hijos van a la escuela en inglés. Sí. Y por lo tanto, a los muchachitos más jóvenes les es más fácil el inglés. Sí. Y si uno quiere transmitirle algo, evidentemente, para que lo entiendan mejor, tendrá que decírselos en el idioma que es más fácil y comprensible. Algo así pudo pasar, estamos hablando del año alrededor del 330 a.C., Eso es. con esta gente que ya empieza a hablar más griego que otro idioma. Sí, lo que has descrito es exacto. Es exacto con todo. Cuando alguien habla una lengua extranjera, aunque haya aprendido en la escuela, queda con la mentalidad de sus padres. Y entonces nos enteramos con que la forma como los hebreos hablaban el griego tenía mucho del sabor de la mentalidad que llamamos semítica. Los semitas, porque los griegos no son semitas. Los semitas son la región de Sem, es uno de los 3 hijos de Noé, en que estaba dividida la tierra en aquel entonces. Sem es justamente donde estamos. Cam son los egipcios y Jafet son los de Medio Oriente.
y también Turquía. Y entonces en esta región es donde los semitas, que tiene mucho que ver con el principio de la escritura como nosotros la conocemos, hay una mentalidad que habla en griego pero que tiene mentalidad semítica. Y esto hace que las traducciones, un trabajo colosal para llegar a interpretar realmente la mente de Dios en algunos escritos en griego, pero con mentalidad semítica, y en eso se está progresando mucho. Una palabra, Padre, sobre esa versión, porque nos quedan unos segundos nomás. Una palabra sobre la versión de los 70 ancianos. Los 70 ancianos es en realidad la versión de los sabios de Alejandría, que se reunieron, judíos, para llegar a tener un texto común. Hay algo como mitológico, hay algo que es como simbólico. Se dice que los 70 escribieron cada uno en su rincón y que unidos todos los textos, todos coincidían. No es esa la realidad como ocurrió, pero sí es la realidad de que fue el texto fundamental por el que conocemos los antiguos escritos, los escritos hebreos, pero que a su vez deben ser pasados por el tamiz de lo que acabo de explicar para entender mejor la mentalidad. Y en esto hay mucho que progresar. Ya no nos queda más tiempo para seguir profundizando, pero yo invito a todos nuestros amigos a que tengan la aplicación que está en la pantalla, Cristonautas 1, porque todo lo que el Padre Hernán nos está contando lo pueden ver con mayor detalle en esta aplicación que es totalmente gratuita para que ustedes la usen y la puedan difundir. No nos queda más tiempo, Padre Hernán, de nuevo, gracias por tu sabiduría y por compartirla en esta forma. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos. Será hasta la próxima.